Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección vamos a seguir nuestro estudio, vamos a estar en el capítulo 14 en esta lección y vamos a ver un encuentro muy interesante aquí que se va a presentar de Abraham con el personaje conocido como Melquisedec. Pero antes de esto, esa historia comienza más en el capítulo 14, verso 17. Pero queremos ver lo que sucede antes de esto para ya luego ver esta parte de la historia cuando Abraham se encuentra con Melquisedec. Los primeros cuantos versos, pues, del capítulo 17, perdón, el capítulo 14, los primeros 16 versos nos hablan de un evento en el cual el sobrino de Abraham, Lot, quien ya conocemos, ¿verdad? Es llevado como preso por un grupo de reyes. Lo que pasó es que descendieron del norte un grupo de 4 reyes con sus ejércitos para atacar el área alrededor de Sodoma y Gomorra en el sur. Entonces, básicamente se nombran en estos 16 versos estos reyes, cuántos eran, y sabemos que eran 4 juntamente con sus ejércitos. Y estos 4 vinieron al sur, como digo, atacaron a los reyes de Sodoma, Gomorra y 3 otros. Y hubo esta batalla, ¿no? Y estos primeros cuantos versos nos hablan de esto. Si vemos que la historia nos dice en el verso 3 que se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Entonces todo esto sucede cerca del mar salado. En un mapa se puede ver, ¿verdad? Justamente dónde está esto. Es al sur de la tierra prometida. Entonces el verso 8 y 9, especialmente el 9, nos dice que eran 4 reyes contra 5, ¿verdad? Entonces 4 del norte vienen hacia abajo y comienzan a pelear con 5 reyes del sur, incluyendo los 2 reyes de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces hubo esta batalla entre estos 4 reyes y estos 5 reyes. Los reyes del sur son derrotados. Ellos pierden. Esto incluye a los reyes de Sodoma y Gomorra. Ellos pierden la batalla. Y el verso 11 nos dice que los 4 que vinieron desde el norte para pelear contra los del sur, tomaron, dice el verso 11, toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Entonces, cuando los 4 del norte derrotan a los reyes de Sodoma y Gomorra y los otros 3, los 5 del sur, los 4 se van con toda la riqueza, dice, de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces ellos se vuelven hacia el norte. Pero esto es donde se nos presenta la información de que parte de los que llevaron incluye a Lot y a su familia. El verso 12 nos dice esto, vamos a leerlo también. Dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Esto nos recuerda, ¿verdad?, de la historia que vimos antes, en la última lección, donde hablábamos de que Lot y Abraham se separaron, ¿verdad? Porque la tierra no podía mantener a los dos. Abraham le dio la opción a Lot para escoger, bueno, ¿a dónde quieres ir? Y Lot escogió irse cerca a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque decía, bueno, es buena tierra y esto y lo otro. Pero nos dimos cuenta en esa última lección que la gente de Sodoma y Gomorra no es una gente buena, es una gente de pecado. Sin embargo, Lot escogió irse a el área de Sodoma y Gomorra. Y ahora
por lo que nos dice aquí que Lot estaba viviendo en Sodoma mismo. Entonces, cuando estos reyes, pues, del sur, incluyendo los reyes de Sodoma y Gomorra, cuando ellos son derrotados, Lot es tomado preso, juntamente con su familia, por estos cuatro reyes del norte, y se los llevaron, ¿verdad? Se están regresando al norte. Entonces, esto es lo que se le presenta a Abraham, esta noticia de que su sobrino Lot, su familia, son parte de los que fueron llevados presos por estos cuatro reyes del norte. Entonces, cuando vemos el verso 14, vemos lo que responde Abraham cuando él oye de esta situación ahora que en la que se encuentra Lot. Vamos a leer el verso 14 al 16. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Bueno, el verso 14 al 16 nos dice algo interesante. Cuando Abraham escucha la noticia de que su sobrino fue llevado preso, juntamente con su familia, Abraham decide ir detrás de estos cuatro reyes, ¿verdad? Con sus ejércitos. Y dice algo interesante, que Abraham tenía 318 criados, es decir, hombres que habían nacido entre su familia. Y es como un mini ejército, ¿verdad? Abraham se va con estos 318 criados suyos para atacar a estos cuatro reyes. Ahora es increíble, no sabemos cuántos soldados estaban en los ejércitos de estos cuatro reyes, pero tenemos que pensar que era un buen número. Y también se nos dice, ¿verdad?, que los siguió hasta Dan. Ahora, si pudiéramos ver un mapa aquí, podríamos ver que desde el área donde fueron derrotados los reyes del sur, cerca del mar Salado, hasta Dan. Dan era la ciudad más al norte de la tierra prometida. Es una buena distancia. Entonces Abraham tuvo que perseguirlos, es decir, se fue en un viaje siguiéndolos por detrás y los alcanzó en Dan. Y no solamente los alcanzó, lo cual era interesante en sí mismo, ¿verdad? El hecho de que pudo alcanzarlos. Luego en la noche tiene que pelear contra ellos. Y cuando él pelea, ¿verdad?, les derrota. Abraham derrota a estos cuatro reyes con sus ejércitos, con una fuerza de 318 hombres. Ahora, esto debe impresionarnos porque normalmente no pensamos en Abraham como un guerrero, ¿verdad? No era David, por ejemplo, un soldado, alguien que podía, pues, o que era conocido por su forma de pelear, por ser soldado y victorioso y todo eso, como sabemos de David. Pero debemos saber aquí por este encuentro, por este evento, que Abraham pudo pelear, ¿verdad? Él sabía pelear, él era, podemos decir, hasta cierto punto, un tipo de guerrero porque él derrotó, juntamente con su fuerza de 318 hombres, a estos cuatro reyes con sus ejércitos. Entonces, muy impresionante. Abraham sabe cómo pelear y puede pelear y ganó la batalla. Algo que los cinco reyes del sur no pudieron hacer contra esta fuerza de los cuatro reyes del norte. Entonces Abraham gana la batalla, recobró a todos los bienes, las posesiones, la riqueza que estos cuatro reyes habían llevado consigo.
Y pues lo que era importante para Abraham, rescatar a su sobrino Lot, juntamente con su familia. Entonces, estos primeros 16 versos del capítulo 14 nos demuestran la fuerza de Abraham, la valentía, la capacidad física de tomar un viaje, seguir este ejército, pelear contra este ejército y ganar, rescatando a su familia, ¿no? A Lot y su familia. Entonces sí, algo impresionante lo que sucede aquí por medio de Abraham. Pero en los versos que siguen, en esta segunda parte del capítulo 14, se nos va a decir por qué Abraham pudo hacer esto. Y es importante ver, ¿no? Ahora, ya cuando el verso 17 comienza, se nos va a decir que Abraham está regresando al sur, ¿verdad? Y llega a el área de Sodoma y Gomorra y pues ahí cerca donde habían perdido la batalla estos 5 reyes del sur. Y dice el verso 17, vamos a leerlo aquí porque esto es lo que queremos ver en esta parte del capítulo, la historia. Dice el verso 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, uno de los reyes, ¿no? Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabé, que es el valle del rey. Ahora vamos a tenernos aquí un momento, el verso 17, porque se nos dice qué pasó. Cuando Abraham está regresando al sur, el rey de Sodoma sale a su encuentro. Este era uno de los 5 que habían perdido, ¿verdad? Contra los 4. Y él sale al encuentro de Abraham. Dice en el valle de Sabé. Y luego se nos dice que esto es conocido como el Valle del Rey o el Valle de los Reyes. Ahora, sabemos que este Valle del Rey o de los Reyes estaba cerca de Jerusalén. La ciudad no es conocida como Jerusalén en este momento. No va a ser conocida como Jerusalén hasta el tiempo de David, que está mucho más al futuro. En este momento, la ciudad es conocida como Salem. No Jerusalén, solo Salem. Y esto es donde se pone interesante la historia. Ahora, recuerdan, este rey de Sodoma sale a su encuentro cuando Abraham está regresando en el valle de Sabé, cerca de Jerusalén, al oriente de Jerusalén. Y luego le va a salir otra figura, otra persona. Y este es el que nos interesa. En el verso 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok. Ahora, debemos entender, ¿verdad?, que esta parte, estos versos 18, 19 y 20, interrumpen un poco el encuentro de Abraham con el rey de Sodoma, ¿verdad? Porque se nos dice que el rey de Sodoma sale al encuentro de Abraham, verso 17. Pero luego, como un paréntesis, se nos dice que también salió este otro rey, Melquisedec, rey de Salem. El verso 21, pues, después del encuentro de Abraham con Melquisedec, regresa a la historia del encuentro con el rey de Sodoma. Entonces, la historia comienza, ¿verdad?, aquí, con el rey de Sodoma saliendo al encuentro de Abraham, y luego vemos el encuentro con Melquisedec, y luego, después de eso, la historia termina del encuentro con Abraham con el rey de Sodoma,
¿verdad? Entonces, este encuentro con Melquisedec está ahí en el medio. Y bueno, en verdad es la parte interesante. Vamos a hablar más de esto. ¿Quién es este Melquisedec? Bueno, han habido muchas diferentes opiniones de que este Melquisedec pudo haber sido una cantidad de personas. Pero debemos reconocer lo que dice el texto, ¿no? Se nos dice primeramente que era rey de Salem. Entonces, este Melquisedec era un rey. Ahora, su nombre, Melquisedec, es un nombre compuesto de dos palabras hebreas. Melech, que significa rey, y Sadek, que significa justicia. Melquisedec es o significa rey de justicia. Eso es lo que su nombre significa, rey de justicia. Pero también se nos dice que es rey de Salem. Salem era la palabra hebrea de donde viene la palabra shalom, que se conoce como significando paz. Entonces, cuando se dice que Melquisedec es rey de Salem, debemos entender que él es rey de la ciudad que mucho más en el futuro va a ser Jerusalén. Pero también por esta descripción de Salem, debemos entender que es rey de paz, ya que Salem viene de Shalom, que significa paz. Entonces, Melquisedec es rey de justicia y rey de paz, ¿no? Muy interesante. Pero también se nos dice que era sacerdote del rey, perdón, del Dios Altísimo. Entonces, Melquisedec, rey de paz, rey de justicia y sacerdote a la misma vez. Una persona misteriosa, ¿no? Porque no se nos dice nada de él antes de este encuentro de Abraham. Y en verdad, en el resto de la historia bíblica nunca se ve otra vez. Melquisedec aparece por un momentito en la historia bíblica aquí y solamente aquí. Se le aparece a Abraham, esta vez, con el único propósito de bendecir a Abraham y de decirle algo muy importante. Pero después de este encuentro, ya no lo vemos. Es una persona misteriosa por esta razón. Misteriosa porque la Biblia no nos dice nada antes de él y no nos dice nada después. Es como si apareciera de la nada y se fue tan rápidamente, ¿no? Ahora, para leer un poco más de Melquisedec, tenemos que ir al Nuevo Testamento. En un tiempo que tienen, pueden ir al libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, capítulo 7. Y en esos primeros versos del capítulo 7 de Hebreos, se habla más de Melquisedec. Ahora, ese pasaje en Hebreos se refiere a este encuentro con Abraham, ¿verdad? Entonces no es otro lugar donde vemos a Melquisedec. Solo es que el escritor de la carta a los Hebreos menciona a Melquisedec, porque en el Nuevo Testamento se va a hacer la comparación de Melquisedec con Jesús. Jesús, Hebreos 7 nos dice, es sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Esa es la comparación que se está haciendo en Hebreos capítulo 7. Ahora, hermanos, el sacerdocio de Jesús, estando según el orden de Melquisedec, no es un tema tanto para hablar en esta lección. Sería un buen tema para hablar en otra lección. Pero el punto que estoy haciendo nada más es que se refiere a Melquisedec más adelante en el Nuevo Testamento. Pero este es el único encuentro físico literal que vemos de Melquisedec. Y como digo, ¿verdad? Se nos dice que él era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, la Biblia no explica esto más.
solo se nos dice esto. Lo que es interesante de esto, hermanos, es que Melquisedec es descrito como sacerdote años antes del sacerdocio levítico, ¿verdad? El sacerdocio levítico no existía en este tiempo. Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, no ha nacido todavía. Entonces, en este momento, cuando este Melquisedec se le aparece a Abraham, no hay sacerdocio, pero se nos dice que él era sacerdote de Dios. ¿Cómo es posible esto si no había un sacerdocio todavía? Y creo, hermanos, que parte del punto que se está haciendo en esta lección es que Dios puede tener otro sacerdote antes del sacerdocio levítico, ¿verdad? Porque Dios trabaja de muchas maneras en tantas diferentes formas. Y vemos eso aquí de este personaje Melquisedec, era sacerdote. Entonces sí, podemos entender, sin que la Biblia lo explique más, solo lo dice, ¿verdad? Lo presenta como un dato, un hecho. Y pues lo tenemos que aceptar así, sin más explicación. Lo cierto es que Melquisedec vino a simbolizar, no es lo mismo, ¿verdad? Pero vino a simbolizar, llega a ser como una figura de Jesús. Porque, como conocemos, nuestro Señor también es Rey de paz, Rey de justicia, sacerdote de Dios, el sumo sacerdote de Dios. Y ese es el punto que está haciendo la carta a los hebreos. Y por eso hay esta comparación con Melquisedec. Pero no debemos confundirnos tampoco, porque algunos han dicho que este Melquisedec era Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, para entenderlo un poco mejor, hay algunas personas que piensan que cuando este Melquisedec se le aparece a Abraham, en verdad era el Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, no creo que ese es el caso. La Biblia no dice eso. Lo que sí sabemos es que Melquisedec llega a ser una figura de Jesús. Representa porque es sacerdote, porque es rey, ¿verdad? Se aparece semejante al Señor Jesús, pero no creo que fue el Señor Jesús. Hay una diferencia, ¿verdad? Sin embargo, si es una persona, como digo, algo misteriosa porque no se nos dice nada más, no se nos explica cómo llegó a ser sacerdote, qué todo eso incluía, cómo llegó a ser rey de Salem, ¿verdad? Nada de esto se nos dice, se nos explica, solo se nos presenta como, pues, hecho y verdad. Lo que es importante más de su identidad, sacerdote, rey, es lo que le dice a Abraham. Y esto en verdad es la parte esencial, creo, de todo el capítulo. Porque él va a bendecir a Abraham. Le bendice, pronuncia una bendición sobre él, de la cual en esta bendición, si vemos, dice, bendito sea Abraham, este es el verso 19 otra vez. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, ¿verdad? Abraham le sirve a Dios, le pertenece a Dios. Dios es quien le está bendiciendo. ¿Quién es Dios? Bueno, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y también bendice a Dios mismo, verso 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y esta es la parte clave. Porque el propósito de Melquisedec, venir a Abraham a su encuentro, es para bendecir a Abraham, pero para recordar a Abraham que lo que él acaba de haber hecho, derrotado a estos reyes del norte, no fue un hecho solo de Abraham. Dios entregó
los enemigos de Abraham en su mano. Y de esta manera, Melquisedec le dice a Abraham, la fuente de tu bendición. ¿De dónde vienen las bendiciones en tu vida? Las victorias que tú tienes. La bendición del futuro todavía. Dependen sobre Dios. Dios te ha dado esto, Abraham, y no debes olvidarlo. Entonces, esta es la parte que debemos captar nosotros. Sí, Abraham persiguió a la fuerza de estos 4 reyes, peleó, derrotó y tomó a Lot, lo rescató, pero no era solo Abraham, era Dios. Y refleja muy bien este principio, hermanos, lo que es verdad de nuestras vidas hoy en día también. Todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Nuestros trabajos, claro, nuestra fuerza, nosotros trabajamos, pero también como nos recuerda Deuteronomio, esa fuerza nos es dada por Dios para poder trabajar. Todo viene de Dios. Nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestras casas, todas las cosas que tenemos en nuestra vida, todas las cosas buenas, vienen de Dios. No son porque nosotros somos algo grande y exitoso y somos súper inteligentes o tenemos capacidades extraordinarias o algo así. No, Dios es extraordinario en la forma que nos bendice. Todo lo que tenemos viene de Dios. Y cuando reconocemos eso, cuando en nuestra mente nos damos cuenta de qué tan bueno Dios es con nosotros, vamos a responder como responde Abraham. Abraham ofreció una ofrenda, ¿verdad? Dice el verso 20 al mero final, que le dio a Abraham los diezmos del todo, que quiere decir el 10% de todo lo que había acabado de recobrar, riquezas y todo lo demás. Le dio a Melquisedec 10% de su victoria, 10% de la derrota y regresando los bienes. Es decir, Abraham regresó con mucha riqueza y le ofrece esto a Dios. Ahora, no es tan significante el porcentaje, 10%. Algunas personas toman de esto que debemos ofrendar 10% y esto y lo otro es. También eso es otra lección por otro momento, pero lo que quiero significar aquí, o resaltar, mejor dicho, es la forma en que responde Abraham. Él quiere reconocer la grandeza de Dios, la acción de Dios de haberle dado esta victoria. Quiere adorar a Dios, quiere reconocer a Dios y por eso da esta ofrenda. Sale del corazón de Abraham el deseo de reconocer la mano que ha bendecido a su vida, la mano de Dios. Y él responde con esta ofrenda. Entonces, por eso digo, nosotros, la lección para nosotros hoy en día, cuando nosotros reconocemos, primeramente reconocemos que Dios es el que nos da todas las cosas buenas, debemos responder en servicio, en adoración, en reconocimiento de Dios. Debemos responder con un corazón dispuesto para alabar, glorificar, ofrendar y servir al Dios que nos ha bendecido. Dios nos bendice y nosotros respondemos con una vida que sirve a Dios, porque reconocemos qué tanto Dios nos ha dado. Eso es lo importante de este encuentro. Aparte de todos estos detalles, ¿verdad? De quién era Melquisedec y todo lo demás. El punto es que Abraham reconoce cuánto sí le ha bendecido Dios. Y ese es el punto.
Bueno, la historia termina volviendo al encuentro del rey de Sodoma, ¿no? Entonces comienza con el rey de Sodoma saliendo a su encuentro, pero aquí esta interrupción, esta pausa, este paréntesis de Melquisedec y bendiciendo a Abraham, y ya luego termina con el rey de Sodoma otra vez. Verso 21. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Pero respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. El rey de Sodoma le dice, mira, yo reconozco que tú fuiste y rescataste a mi gente y mis bienes. Dame solamente la gente y quédate tú con los bienes. ¿Por qué? Miti miti, podemos decir, la mitad para ti, la mitad para mí, dame la gente, yo no quiero nada más, quédate con la riqueza y estamos bien. Pero Abraham dice, no, yo no voy a aceptar lo que es tuyo. Y le da su riqueza, menos el 10% que le acaba de dar a Melquisedec, pero le regresa todos los bienes y su gente. Abraham le devuelve todo, menos el 10% que le da a Melquisedec. Y le dice, yo no quiero que se diga que tú hiciste rico a Abraham, porque Abraham quiere reconocer que la única riqueza que él tiene es la que Dios le va a dar, no el hombre. Y otra vez, Abraham nos enseña que nuestros ojos siempre deben estar hacia Dios, quien nos bendice ricamente. Nuestra bendición viene de Dios y eso es lo que Abraham ha afirmado. Y claro, le pide una parte para los que fueron con Abraham en este viaje, su comida, las provisiones y su parte, ¿verdad? Para ellos sí, dale algo a ellos, pero para mí no me des nada. Yo tengo lo suficiente porque reconozco que la mano de Dios me está bendiciendo. Y eso es todo lo que yo quiero. Que eso sea nuestro deseo también, ¿no, hermanos? Que seamos así como Abraham, queriendo, reconociendo la grandeza de Dios en nuestra vida y nosotros respondiendo con una vida de adoración. Bueno, vamos a dejar el estudio ahí. En la próxima lección veremos el capítulo 15 de Génesis, que también va a ser un capítulo muy importante. Pero espero que por lo menos en esta lección, hermanos, hemos visto el capítulo 14 y tomamos esta verdad para nuestras vidas cristianas hoy en día. Hasta entonces, pues, que estén muy bien, bendiciones y gracia y paz.